Yo incluso pude superarme en otros países. No soy un profesional, no soy un universitario por las condiciones económicas que mi familia tenía, pero sí pienso que me he superado en lo que he podido. Y bueno, ahí de hacer la diferencia, si pudiera estar mejor si yo no hubiera estado en la guerra, o la guerra me ayudó a hacer lo que soy. Pienso de que sí fue una buena experiencia en la guerra. Y bueno, aprendimos muchísimo, para nosotros fue una escuela diaria. Y ahora pienso, mis anhelos mejores es que la sociedad salvadoreña viva en paz. Porque nosotros sí hicimos una guerra, pero era para conseguir la paz, para que la juventud de estos tiempos viviera en paz, en tranquilidad y en progreso. Y equitativamente. Y equitativamente, sí. ¿Cómo influyó el proceso de la guerra en usted? Bueno, de manera tal que ya había influido en mí el cristianismo, porque, bueno, creo en Dios, pero sí quiero decirles que lo creo a mi manera. Creo en la Biblia, no creo en los predicadores de ninguna secta religiosa, pero sí, la guerra influyó en mí muchísimo, al igual que lo hizo el cristianismo. Y era tan sagrado para nosotros los revolucionarios que el guerrillero era un revolucionario y era sinónimo de un verdadero cristianismo, no un cristianismo de fachada como a veces se promulga ahora, ¿verdad? Yo estoy en contra no en lo que se predica y no en las acciones que la gente hace. A veces fingimos ser cristianos y no lo demostramos con hechos. Entonces los revolucionarios éramos similar. Para mí la revolución impactó muchísimo en mí. Y creo que también en mis compañeros que sobrevivimos la guerra, porque no todos tuvimos la oportunidad de sobrevivir esos 2 años de guerra. Muchos se quedaron en el camino, miles y miles de compañeros. Pero los que estamos sí creo que nos impactó la guerra y influyó mucho en la vida que ahora llevamos. Y los que no aprendieron, quizás ahora están involucrados en muchos problemas todavía. ¿De qué manera influyó también en su familia? Bueno, prácticamente doy gracias a Dios que ahora, después de la guerra, cuando tuve la oportunidad de crear una familia, tengo a mi esposa y tengo a mis hijos. He podido aportarle a su preparación, porque para mí uno de los sueños era que así como hicimos la guerra por una de las causas, que era el alto grado de analfabetismo que había en los años 70 y 80 del país, entonces pienso de que he influido mucho en mis hijos para que ellos a la menos puedan sacar su bachillerato, porque si la educación superior le cuesta un ojo de la cara a usted. La educación superior está privatizada, así como las especialidades que hay en salud. Entonces, sí siento de que lo que he podido hacer por mis hijos, lo he hecho y estoy dispuesto a continuarlo haciendo de la manera más adecuada, y ellos creo que tienen conciencia de hasta dónde mis capacidades de ayudarles también. Ellos se sacrifican, pero una cosa sí lo aseguro, que no es posible para una familia pobre sacar a sus hijos adelante cuando la educación superior le cuesta un ojo de la cara. Solo tenemos una universidad nacional, de lo que yo sé, en El Salvador. Los gobiernos y los que, bueno, ahora se les facilita dar una educación de calidad, incluso a la sociedad salvadoreña. O sea que la situación que se vivía anteriormente, antes de la guerra, no permitía a las personas superarse. No, prácticamente fue una de las causas que originaron la guerra, de lo cual muy poco les he hablado ahora. El alto grado de analfabetismo en Latinoamérica, y El Salvador no escapaba a ello, era una de las causas. Malos sistemas de salud, al igual que ahora todavía no tenemos un sistema de salud que nos garantice pues, la salud que el pueblo se merece, pues. Porque la salud, la educación y otros servicios la paga el pueblo con sus impuestos. Pero los gobiernos, el sistema político de El Salvador, a veces sirven para tener regulada y tener oprimida a las grandes mayorías sociales del país. ¿Valió la pena la lucha para usted? Para mí valió la pena, valió la pena. Lo único que no pudo haber valido la pena es tantas vidas humanas que tuvieron que ofrendarse para llegar a esto, que solamente lo vemos como una situación más de la que nuestro país sufre,
La guerra fue una situación, fue un paso. La situación que ahora vivimos es otra. Entonces, como patriotas, tenemos que enfrentarlas de manera inteligente y tenemos que continuar de manera valiente, enfrentar toda situación y superarla, tratar de superarla, que muchas vidas humanas. Nosotros hacemos recuento y conocemos el recuento oficial de que se dio después de la guerra, que asciende a los 70.000 muertos de manera oficial, pero bueno, las vidas humanas que se perdieron son más. Hablemos más de 100.000 muertos durante los 12 años de guerra. Tenemos una cantidad de lisiados de guerras de más de 25.000 lisiados de guerra. Además de eso, una guerra le viene a destruir a ustedes la estructura económica del país. Todas las estructuras se tambalean. Por eso fue necesario los acuerdos de paz para parar la guerra, y que hay que entender, las guerras no valen la pena de perder las vidas humanas, que es lo más valioso que Dios nos dio. Si bien vale la pena observar de que antes de la guerra se dificultaba mucho el desarrollo académico, ¿usted considera que si no se hubiera dado, hoy tendríamos un mayor desarrollo económico a nivel del país? Pienso que no, porque el sistema establecido en los años 70 era igual o peor que ahora, porque tú no tenías un gobierno democrático, aunque sea de palabra, porque en aquel entonces eran imposiciones militares. El presidente podría llegar a ser presidente si era coronel o era general. Y si un militar no ganaba las elecciones, habían golpes de Estado, y no solo en El Salvador, sino que en todo Centroamérica o Latinoamérica. Lo otro, los fraudes electorales eran comunes, todo evento electoral, y el sistema electoral mismo no ha cambiado mucho. Tenemos un sistema electoral que fue otra causa por lo que nosotros dejamos de creer en elecciones y nos fuimos a las montañas. No habían espacios políticos para la izquierda, como ahora lo vemos, aunque la izquierda no ha cambiado, en lo que nosotros pensábamos cambiar el país. Entonces, sí quedamos ahí, no fue posible hacer un cambio. Un cambio total. Total, como se esperaba, pues se soñaba. Para usted el gobierno de ahora es casi similar a lo de los años 70. Es por el sistema político. Vaya, si tú ves el sistema político partidario que existe, siempre tenemos en los partidos de derecha las trabas, tenemos ahí el tropiezo. Si ustedes se fijan, la constitución política es lo más sagrado que un país tiene. En el país no se cumple la constitución política. Si se cumpliera la constitución política, estuviéramos un país democrático, de verdad. Pero los partidos de derecha arreglan la constitución, o sea, la acomodan a sus conveniencias. Tenemos a la sala de lo constitucional ahora pues dando dictámenes que nunca los dieron cuando los otros partidos en el gobierno hacían lo que se hace ahora supuestamente para beneficio del pueblo, de la sociedad salvadoreña. Bueno, los préstamos internacionales, por ejemplo, ahora los acomodan a su voluntad. ¿Cuáles son algunos de los cambios que usted logró ver de los años 70 a ahora? Muy pocos, porque en materia de seguridad, después de la guerra solo se reformó el alto mando militar del ejército y se redujo la Fuerza Armada a menor cantidad, porque tú tenías al final de la guerra una gran ayuda militar extranjera que se consumía solo en mantener a la Fuerza Armada. Imagínense, fue un gran cambio total. Tal vez no total, pero sí regulado, porque no necesitamos tanta Fuerza Armada para vivir en un país democrático, está comprobado. Pero el militarismo de El Salvador se ha impuesto a la sociedad salvadoreña todo el tiempo. Entonces, también se me escapó la pregunta, ¿sí? ¿Me pregunta? Sí. Bueno, los cambios que usted ha logrado ver desde la guerra, sí, a ahora. Ajá, los cambios, bueno, eso era uno, la reducción de la Fuerza Armada, disolución de los cuerpos paramilitares y de seguridad, más llamados de seguridad como la Guardia Nacional, fue otro cambio. La tenencia de la tierra no cambió mucho, solamente los acuerdos de paz se enfrascaron en darnos una parcela de tierra cultivable a los excombatientes para trabajarla, a algunos sí, a otros no. Bueno, también nosotros luchábamos con otras banderas de lucha como una casa digna para los excombatientes revolucionarios. Algunos tuvimos una casita pequeña por ahí
permanente más que todo, pero no digna.